Hi, Conversa Lover, estamos de regreso, no nos hemos ido porque tú lo pediste, estamos de regreso con nuestra sección Reflection número 5, sí, así como lo escuchaste. Y hemos titulado esta reflexión, no permitas que la iglesia te separe de Jesucristo. Y te pedimos que, como siempre, tengas listo tu libreta de apuntes, tu lápiz, tu Santa Biblia, ya sea física o digital, para que puedas anotar las citas y versículos, puntos que estaremos abordando en esta reflexión. Y dirás, se oye como muy controversial, no permitas que la iglesia te aleje de Jesucristo. Pero sí, vamos a estar abordando de un tema donde le hemos pedido al Espíritu Santo que nos bautice en fuego y poder, que nos dé sabiduría y discernimiento para no generar ninguna polémica. Al contrario, hablar de cosas que como jóvenes nos quedamos callados, nos quedamos por dentro, no sabemos con quién hablar y simplemente nos retiramos de la iglesia por situaciones X, Y, Z, cualquier variable elevada al cuadrado. Pero el día de hoy te voy a hablar desde mi experiencia personal, porque hay jóvenes que me han escrito de DM que están pasando por la misma situación y yo quiero expresarte lo que se vive en el proceso. Que no estás solo, que no soy perfecta, que tú me ves que me encanta estudiar la Biblia. Muchos me han preguntado que si quiero ser pastora. No. O que si he ido a algún curso de oratoria o de retórica para hablar así como me expreso en los videos, pero no, todo me nace de corazón y todo es lo que el Espíritu Santo ha querido poner en mi boca, en mis labios. Pero el día de hoy quiero hacer el podcast más integral hasta el momento, el episodio más integral de este podcast, donde yo me desnudo ante la cámara, donde voy a estar hablando un poquito de los procesos para que tú te puedas sentir identificado. Y desde antes que iniciara este proceso he estado hablando con muchas personas y este podcast es para ti. Y comencemos. Vamos a comenzar rompiendo esa paradójica o esa utopía, porque dirás, el tema del podcast o del episodio del podcast número 5, que es la reflexión, tiene como una paradoja. No permitas que la iglesia te separe de Jesucristo, pero dirás, pero Jesucristo es la iglesia, entonces ¿cómo Jesucristo me puede separar de Jesucristo? Es una antilógica, es una aberración teológica, filosófica. Pues no, vamos a comenzar con el concepto de iglesia. Muchas veces creemos que iglesias solo se refiere a Jesucristo, pero por eso vamos a ir a Google y se nos da una definición exacta de lo que es la iglesia. Vamos a comenzar desmenuzando. Se dice que iglesia es una congregación de fieles cristianos en virtud del bautismo. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo está constituido por personas y eso vamos a estar abordando el día de hoy. He conocido muchos jóvenes, hijos de pastores, personas que son súper talentosas, que no vamos a exhibirlos, pero personas que son súper talentosas, que tienen una voz privilegiada, que cantan de una manera angelical, o sea, tienen talento, chicas que hasta pueden cantar en inglés, en otros idiomas, no se les complique incluso cantar en francés o en portugués. Chicas que son súper talentosas, pero que debido a esta experiencia que he estado abordando con ellas pasa esto, se van de las iglesias. Y entonces ya habiendo definido el concepto de la palabra iglesia, es ahí donde abordamos, no permitas que la iglesia te separe de Jesucristo. Cuando abordamos el término iglesia nos referimos al concepto genérico, que es un conjunto, como ustedes escuchaban, de feligreses, que presentan el carácter de Cristo. Y muchas veces como jóvenes vamos a la iglesia con grandes necesidades, pero comenzamos a llenarnos de pensamientos utópicos. Y yo lo voy a hablar desde mi percepción y desde mi, por decirlo así, desde mi experiencia, como les decía, quitándome toda máscara de perfección que ustedes creen que yo tengo, porque no es así, soy imperfecta. Y el primer error que yo cometí al ir a la iglesia es pensar que era un lugar seguro donde mis problemas se habían terminado. Pensé que era un lugar utópico, idealista, donde todas las personas eran perfectas.
y comencé a poner mi mirada en esas personas, en esa congregación, que es un conjunto de personas. Pero al pasar de los años fui conociendo que las personas que estaban en la congregación son personas enfermas que necesitan su medicamento y por eso vamos a las iglesias. Son personas que necesitan ser transformadas. Al momento que llegamos a los pies de Cristo no quiere decir que ya somos perfectos y que como nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, nosotros somos totalmente angelitos y ya andamos volando con nuestras alas nuevas, con nuestra coronita. No. Seguimos en un proceso de perfeccionamiento para poder alcanzar la salvación. Es una salvación que Jesucristo nos ha dado por derecho mediante la muerte de su cruz. Pero tenemos que seguir peleando día tras día por alcanzar esa salvación. Y es por eso que entra la parte de no permitas que la iglesia te separe de Jesucristo, porque como joven vas a llegar a la iglesia, al igual que yo, vas a tener que ser rompido y ahí va a ser el rompimiento de la utopía, del idealismo, donde te vas a dar cuenta que hay personas que están pasando procesos y esas personas que están pasando procesos muchas veces te van a lastimar, te van a menospreciar, no van a creer en ti, van a crear chisme. Entonces lo primero que te voy a invitar a que tengas en cuenta, número 1, las iglesias están llenas de personas enfermas que constantemente luchan por ser sanas, por ser restauradas. Entonces como joven yo te invito a la iglesia y quiero que vayas con eso que te va a ayudar, con una percepción. No hagas ideales de utopía, donde creas que todas las personas de la iglesia son santas, son sanas y donde no va a haber problemas, porque como lo dice el principio de la sociología, cada círculo social, lo dice, presenta problemáticas, conflictos internos y externos, a los cuales al estar reunidos y crear vínculos, relaciones personales explotan y cadenas que obviamente se desenlazan. De igual manera, en iglesia hay grupos de personas que tienen muchas problemáticas, que atraviesan diferentes problemas familiares, matrimoniales, personales. Hay cristianos que tienen ansiedad, que sufren depresión, que tienen un sinnúmero de problemas que muchas veces se nos ha creado el caparazón de que los cristianos que van todos los domingos a la iglesia, que van todos los días a la iglesia son sanos, pero no es así. Entonces me he encontrado con un montón de jóvenes que les pasaba la misma situación, el mismo proceso que yo he pasado, y ese es el punto que quiero direccionar este podcast. Muchas veces los jóvenes llegamos con ese idealismo, con ese error, como les mencionaba, que creer que hemos llegado al lugar seguro porque hemos venido de entornos sociales, del proyecto, venimos del mundo, venimos de entornos oscuros. Entonces llegamos rendidos a los pies de Cristo y miramos, wow, hemos llegado al lugar correcto, a la institución correcta, como es la iglesia, aquí estamos salvos. Pero no es así. El único lugar seguro es Jesucristo. Y eso es lo que quiero que entiendas. Muchos jóvenes se desaniman y me han dicho, ay, Saraí, no me invites a ir a la iglesia, porque yo ya he reconciliado 3 veces, y me comienzan a decir las personas que están en la iglesia son peores que los del mundo, son chismosos, murmuradores, envidiosos, le ponen traba a todo y me comienzan a decir cosas, y yo, cuando me decían esas cosas, mi corazón se dolía, pero el Señor me hacía entender que es necesario que rompamos los ideales hacia las personas, que fijemos nuestra mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo, y tiene que pasar. Entonces, el primer proceso que tiene que vivir cada cristiano, cada nuevo creyente, es romper esa utopía que la iglesia, que está constituida por personas más la sumatoria de Jesucristo y el Espíritu Santo, tiene que romper esa utopía de que son personas sanas, personas santas, no, y entender que como todo lugar hay personas con rencor, hay personas con odio, hay personas que no han muerto a su viejo yo, hay personas que no han renacido, hay personas que le meten el pie a otros, hay personas envidiosas que
al ver el potencial de alguna persona quieren exterminarlas con chisme. Hay personas clasistas, hay personas que quieren tomar el control, que quieren manipular, que no han separado la corriente de poder del espiritual a la corriente de poder natural. Y muchas personas que comienzan a hacer estrategias, que comienzan a conspirar en contra de los otros, que quieren tomar el lugar, el poder humano depositado en ciertos líderes para ellos. Hay personas que quieren quitar a otros para sentarse a ellos mismos. Hay personas dañinas dentro de las iglesias. Pero el punto que yo quiero tocar hoy es que luego de que ya te has desilusionado, solo queda alguien fiel que no va a fallar y se llama Jesucristo, que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando vamos a la iglesia? Se nos cae la venda de los ojos, nos damos cuenta que existe un pueblo enfermo que constantemente tiene que tomar su medicina llamada Biblia, llamado ayuno, llamada oración, llamado adoración, llamada administración para ser liberado de estos sentimientos de los cuales somos presos. Pero muchas veces los jóvenes se van cuando se dan cuenta de lo que pasa. Y eso es lo que está pasando con muchos de mis compañeros, con muchos de mis amigos, que al ver esta situación de la iglesia abandonan a Jesucristo. Pero es porque, igual que yo he mirado el escenario complejo y digo, ay Señor, que estos son peores. Y yo le he dicho, ay Señor, esta gente es peor. Dios mío, ¿por qué me trajiste aquí? Pero es ahí cuando el Padre nos dice, mírame a mí, mírame a mí. Mírame a mí que soy santo y perfecto. Mírame a mí que yo he prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Y es ahí cuando pasamos al paso 2. Mirar al blanco perfecto. Porque ese no va a fallar y ese se llama Jesucristo. El blanco perfecto que lo da todo por nosotros. Y es necesario que nos desilusionemos de los hermanos, que nos desilusionemos de los líderes, que nos desilusionemos de todo mundo para que la vista de nuestro blanco perfecta no pueda ser camuflada, para que pueda ser direccionada y verlo, porque es que todos nos pueden fallar, incluso Marcha Pac me puede fallar y me ha fallado muchas veces que está aquí. Marcha. Mis padres me pueden fallar, mis mejores amigos me pueden fallar, mis líderes me pueden fallar, mis pastores me pueden fallar y te van a fallar en algún momento. Pero Cristo no te va a fallar, así que joven, te animo a que a pesar de tu proceso, porque Dios va a usar a estas personas para hacerte más fuerte. Hay personas que te van a envidiar, hay personas que no van a creer en ti, hay personas que van a conspirar en contra de ti. Hay personas que te dicen, tengo ojos en las paredes. Hay personas que van a querer probar tu don. Van a querer cuestionar todo lo que tú haces. Van a querer, podemos decir, van a ser las mayores detractoras de todo lo que hagan. Van a querer cuestionar, pero el Señor siempre te va a estar diciendo, yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí contigo, y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Y es la promesa que Dios nos ha dado de ir al frente con nosotros, de luchar con nosotros, de no abandonarnos nunca. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si tú renuncias, si te vas y dejas abandonada la carrera? Yo he llegado a la conclusión que la vida del cristiano siempre va a estar marcado por procesos, por situaciones difíciles donde nuestra fe va a ser probada, donde nuestro llamado va a ser probado, donde todo lo que hacemos va a ser probado, pero siempre vamos a tener a ese Padre amoroso, a ese hermano mayor llamado Jesús y ese Espíritu Santo que es la conexión entre el Padre para echarnos porra, para animarnos como joven. Entonces, yo te animo a que por ningún momento permitas que personas que son cuerpo de Cristo, te alejen de Jesucristo. Porque al final del día ellos darán cuenta de sus errores, de sus malas acciones. Como dice la Biblia, poder aquel que haga resbalar a uno de los míos, a uno de mis pequeños. Entonces al final del día no somos nadie para juzgar.
pero tenemos que ser valientes, como el Señor le pidió a Josué que se esforzara y será valiente. Y lo que entra, porque me gusta hablar desde la experiencia de lo que yo he vivido, SAS. Llegas a una institución llamada iglesia que no debería ser vista como una institución, sino como una comunidad de hermandad. Dices, este es mi lugar seguro, te das cuenta que no es así, se rompe la utopía, Jesucristo te convence de tu error, Jesucristo te convence de confiar en esa instancia, en ese escenario. Jesucristo te comienza a confrontar y te comienza a mostrar que hay un pueblo herido, hay un pueblo que le necesita, hay un pueblo que por eso asiste todos los días al culto, por eso es un pueblo que busca mantener la comunión con Él y la santidad. Pero después de eso tú entras en, ay, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero renunciar, porque cuando tú te das cuenta que ese pueblo es imperfecto, que ese pueblo es irreal, que ese pueblo no es como lo que tú esperabas, que no es super perfect, super check, super cool, vas a comenzar a ver las personas tal como son. Se les van a caer las máscaras, Jesucristo los va a exponer como son. Y aquí entra el peligro del rencor, del odio hacia esas personas, a querer odiarlas, a querer agarrar bronca. En mi caso, que soy una persona súper diplomática, y lo he sido así desde pequeña, si no me gustan los conflictos, pero si yo siempre he dicho, hay 3 maneras para desarrollar un conflicto. 1, ignorar el conflicto, empeorar el conflicto o resolver el conflicto. Y siento que lo que el diablo busca entre el pueblo de Cristo es que vivamos en conflicto y que nunca resolvamos este conflicto, y que los hermanos nos agarremos de las greñas, y que la hipocresía, el odio y el rencor lastimen los corazones de los más débiles. Y es cuando los más débiles pensamos que la mejor solución es irnos de la iglesia, porque yo te lo hablo porque yo he estado en ese punto. Pero Jesucristo revoluciona todo tu pensar y dice, mírame a mí, porque más que de una definición literaria, yo soy la iglesia. Mírame a mí como el Padre que va a corregir a sus hijos, como el Padre que los ama a todos, pero que jamás va a utilizar a uno de sus hijos para lastimar a su otro hijo. Yo que he estudiado leyes, me encanta la definición de justicia, porque la justicia terrenal no es la justicia divina. Nunca voy a poder entender en su máxima expresión la manera que el Señor desarrolla sus sistemas de justicia. Es algo que no entiendo, pero lo que estoy seguro es que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre van a actuar de la manera adecuada, porque ellos no van a querer lastimarte, no van a preferir a un hijo, no van a decir, ay, este hijo como predica, ay, este hijo como canta, ay, este hijo como 10 mamás, le voy a dar todo el derecho, toda la razón. No, Él actúa de una manera donde justicia, equidad y soberanía son términos que crean una sinergia que nuestra mente no puede entenderla. Entonces, al final del día, yo te invito a ti, joven, te animo a ti, pueblo de Cristo, a que no te dejes vencer por el enemigo, donde ese término cotidiano, iglesia, que aparece en Google, en ciertos diccionarios bíblicos, no permita que te alejes de Jesucristo, porque realmente Jesucristo viene siendo, podemos decir, el gobernante de las iglesias. Y muchas veces es necesario que seas procesado, muchas veces que pases por el menosprecio para que tú no lo cometas. Muchas veces es necesario que te calumnien para que tú no calumnies a los otros. Muchas veces es necesario pasar por el fuego para que tú comprendas a los hermanos que están pasando por el fuego. Es muchas veces necesario que te vituperen, que te escupan, que te calumnien, que te chismosees para que tú no hagas lo mismo con los otros. Y voy a estarte leyendo unos textos bíblicos que para mí son la esencia de lo que debemos hacer como iglesia. Una iglesia integral. Y me encanta este que está, y lo puedes encontrar tú en 1 Corintios 8:12, donde dice, y así el pecar contra los hermanos y herir su conciencia es débil, pecarás contra Cristo, lo que nos da a entender que no tenemos que querer lastimar a los demás, porque el momento que estamos lastimando a nuestro hermano,
estamos lastimando a Cristo, porque estamos lastimando a eso que ama a Cristo, que es un hijo de Cristo. Y en Juan 3:15 se nos aborda: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estas personas que son clasistas, que se creen mejor que los otros por su posición económica, social, clase, raza, color de piel, porque eso todavía existe en las iglesias, existe clasismo. Son personas que necesitan ser sanadas, pero tú y yo debemos de ser instrumento de sanidad y no de entorpecimiento, o no instrumento para agrandar el problema o para agrandar la enfermedad espiritual de esta persona. Y es lo que yo te decía: seamos instrumentos sabios de bien del reino de Dios y no del reino de Satanás. Y me encanta también de Colosenses 3:13, que dice: soportándonos unos a otros y perdonándolos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y es por eso que yo te animo que no te vayas de la iglesia. La iglesia no es un lugar de gente sana, es un lugar de gente enferma, donde necesitamos sanidad espiritual, mental, emocional y también corporal. Una iglesia que es real, una iglesia que no es perfecta, una iglesia imperfecta, pero con un gobierno del reino celestial llamado Jesucristo, que nos limpia, que nos transforma, que nos da nuestra medicina cuando más lo necesitamos. Una iglesia donde hay personas que pueden ser instrumentos para Dios siempre y cuando nos dispongamos en sus manos para ser instrumento de Dios. Pero también hay una parte de esa iglesia que muchas veces es instrumento del maligno. Pero como juventud te invito a que no te dejes engañar por Satanás. No creas que es Cristo que te está lastimando, no, en ningún momento. No creas que la iglesia es una institución donde solo el fuerte gana y los más débiles no. Al contrario, quiero que te permanezcas firme en tu trinchera, que no la abandones, porque si estás pasando un proceso difícil, ten todita la seguridad, toda la certeza de que hay un Cristo que está tomando tu caso, que tienes el mejor abogado, que tienes el mejor juez, que tienes el mejor manager, que tienes el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor doctor, el mejor CEO, lo mejor de lo mejor, porque Cristo puede ser eso. Pero vamos, juventud, no abandones tu trinchera, y tu trinchera es Jesucristo. Tu trinchera no son los hermanos que te critican. Tu trinchera no es un sistema idealista de perfección, de utopía. Por eso siempre he dicho: iglesia, rompe la utopía. Iglesia, quítate la máscara, porque está un Cristo vivo en poder, gloria y fuego, dispuesto a transformarte. Un Cristo que te ve con máscara y sin máscara. Muéstrate real como eres. Vamos, juventud, quítate esa máscara. Vamos, iglesia de Cristo, quítate la máscara, porque nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es santo y está dispuesto a transformarte, a hacerte instrumento de bien, para que puedas edificar las vidas de muchas personas, y no para que puedas ser instrumento del enemigo y destruir a los jóvenes y destruir a las personas que también llegan a la iglesia con una necesidad transformadora, con una necesidad de reconstrucción, con una sanidad, deseando y anhelando una sanidad espiritual, con un deseo de vivir, con un deseo de triunfar para Cristo, con un deseo de amar a Cristo cada vez más de una manera genuina. Así que te invito de lo más sincero de mi corazón, porque yo he vivido este proceso. Llego, te comenté cuál fue mi peor error, lo otro. He pasado por esa situación de querer abandonar todo, de querer decir: no, Cristo, ¿por qué permites eso? Y hacer preguntas que quiere que iramos a Cristo con nuestras preguntas locas, cerrando, locochondas allí: ¿por qué lo permites? ¿Por qué? Pero al final del día he comprendido eso,
que Cristo está con nosotros y cada vez que somos probados es porque algo grande viene. Así que nos despedimos esperando que esta reflexión número 5 haya sido de mucha bendición para ti y ánimo. No abandones a tu trinchera perfecta que es Jesucristo. El hombre te puede fallar, tu esposo te puede fallar, tu novio te puede fallar, tu mascota te puede fallar, todos y todas te pueden fallar, pero el único que no te va a fallar es Jesucristo. Por eso poned la mirada en Jesucristo. Y si las personas te lastiman, no permitas que tu corazón se llene de rencor. Perdonarlos así como Jesucristo los perdona, porque al final del día cada quien va a rendir su cuenta ante el Maestro. ¿Y qué es lo que dice? Pobre de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, porque ahí se van a alistar con Jesucristo. Pero como siervos de Jesucristo no debemos andarlo juzgando a nadie, ni andar criticando, ni andar haciendo grande el problema, porque en esta vida tenemos 3 opciones ante un problema o una adversidad. Número 1, ignora la adversidad. Número 2, hacer más grande la adversidad. Y número 3, resolver ese problema o adversidad. Y yo estoy convencida que el único que puede hacer la opción 3 de resolver ese problema o adversidad se llama Jesucristo. Así que nos vemos, ha sido todo por hoy, ha sido un gusto estar contigo, coméntanos y te seguimos leyendo. Desde Estelí, Nicaragua, esto ha sido Conversando sobre el Maestro Podcast, reflexión número 5. No permitas que la iglesia te aleje de Jesucristo. Ánimo joven, no abandones tu trinchera que es Jesucristo. Nos vemos.